¿La cueva de qué? La cueva de Abdullah. Y decíamos que nuestras congregaciones deberían ser como la cueva de Abdullah. ¿Quiénes se reunieron en esa cueva? Ahí llegaban todos los desposeídos, los amargados, los desanimados, aquellos que eran explotados por el gobierno, los resentidos, todos llegaban ahí enfermos espiritualmente. ¿Y cómo salían? Salían fortalecidos. El ministerio de David en ese lugar fue grande, de ahí sacó un buen ejército de 400 hombres que lo acompañaron sobre todo su peregrinaje hasta llegar a ocupar el trono que Dios le había dado en la unción. En esa cueva había sanidad. Y nuestras congregaciones debieran ser así. Todo el que viene y llega aquí con toda su carga de problemas debe salir animado, porque sabe que no está solo, que el que le da las soluciones está con cada uno de nosotros. Que aprendamos a convivir unos con otros y a llevar la carga unos con otros. No ver un hermano sufriendo y ser indiferente con su sufrimiento, ¿no? Ver a un hermano que está cayendo y dejarlo que se resbale. Estamos para sujetarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque también nosotros somos débiles. Cuidado, dice que cualquiera que se cree que se sirve, mire que no caiga, ¿no? Y al que caiga, ¿qué hay que hacer? Hay que restaurarlo. ¿En qué consiste restaurarlo? Ayudarlo a ponerlo en el lugar donde estaba. No simplemente perdonarlo ya que siga viviendo, no, restaurarlo, ayudarlo a que esté en el lugar de donde se cayó. Elevarlo, no hundirlo, porque a veces decimos, bueno hermano, ya es un pecador, ya, disciplínenlo para allá. La disciplina es correctiva, la disciplina es amorosa, la disciplina es por compasión y por amor, para restaurarlo, para ponerlo en el lugar donde estaba, para que funcione, porque Dios no lo llamó por gusto. Además, las debilidades humanas, Dios las conoce. Dios conoce tu debilidad. Dios conoce hasta dónde vas a caer. Y cuando tú caigas vas a encontrar su mano para levantarte, porque dice Dios que Él no deja a su hijo postrado, Él lo levanta del polvo. Ese es nuestro Dios. Y si Él es así, pues imitémonos. Ayudemos a la restauración. Ayudemos a entender que si alguien desea ser socio del club más grande del mundo, ¿no? Como algunos están en el club de los millonarios, excéntricos, que tiene chichimillones y nadie puede entrar ahí si no tiene dinero, o a los clubes como los Leones, los Rotarios, y se siente muy álgido, muy alto porque pertenece a ese club, pues usted, querido hermano, con 5 centavos en el bolsillo, usted pertenece a la institución más poderosa del universo. Usted pertenece a la iglesia del Señor. ¿Usted cree que hay una institución más poderosa que ellos? La iglesia del Señor es universal y tiene como sede, como centro, el reino de los cielos. Ese es nuestro lugar. Así que un cristiano no es cualquier cosa. Tal vez el mundo lo desprecie, lo vea como religioso, porque a veces mostramos eso. Mostramos ser más religiosos que cristianos, ¿no? Pegados a las reglas, pero que no servimos. Y la iglesia es dinámica, la iglesia sirve. La iglesia sirve, la iglesia está al servicio de la humanidad porque es la única institución que tiene un mensaje de salvación para vida eterna. Un mensaje que va más allá de la muerte. Un mensaje que te va a hacer permanecer eternamente en la gloria. Los
únicos que pueden hablar eso son los religiosos. No, es el cristiano, porque el cristiano tiene vida y la vida produce vida, la muerte produce muerte, y el que no tiene el mensaje de Cristo no tiene vida. Y nosotros tenemos el mensaje de Jesucristo y tenemos que cuidar muy bien ese mensaje. Y decir cuidarlo no quiere decir que lo guarde en el bolsillo, lo ponga en una caja fuerte. Cuidarlo es propagarlo, entregarlo, que para eso se nos dio. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio aquí a toda criatura. Tenemos una responsabilidad. De cierta manera, la salvación del mundo ya está en nuestras manos. Y eso es un privilegio tener el mensaje. Hay un tema que me apasiona y lo voy a simplificar un poco. Es un pasaje muy bonito que está en Mateo capítulo 21, del verso 12 al 17. Solamente vamos a hacer una parte del pasaje. Es que Jesús entra a Jerusalén ya en la última semana, poco antes de ser crucificado. Y Jesús entra y pasa por el templo. Y dice el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa, casa de oración. Mi casa, casa de oración. La verdad es que con todos los problemas que nosotros podemos ver en el mundo, problemas políticos, sociales, caos, ataques, nuevas religiones, nuevos pensamientos que están atacando a la humanidad completa, encontramos que el único lugar de refugio realmente es la casa de Dios. Es el único lugar de refugio verdadero, la casa de Dios, donde no hay mentiras, donde Dios no tiene engaños. Y la casa de Dios es una casa de oración. Y es muy interesante ver la presencia de Dios a través de la historia. Primero Dios estaba presente en el paraíso con Adán y Eva. Adán y Eva gozaban de la presencia de Dios, se paseaban por el jardín conversando. Dios le dio instrucciones a Adán. Adán le dio instrucciones a Eva. No sé si se la dio mal, pero le dio las instrucciones. Dios hablaba con Adán y con Eva. Pero resulta que pecaron. Y la presencia de Dios se apartó, porque donde hay pecado no hay presencia de Dios. Luego, Dios sigue amando a su creación. Y Dios ahora se manifiesta ya no solo con Adán y Eva, sino con su descendencia. Dios llega a hablar con Noé y le da indicaciones a Noé. Ahora ve que Dios siempre ha estado hablando con su criatura. Y le dio 120 años de plazo para que predicara la promesa que había hecho de terminar con el pecado del mundo, porque la primera generación de Adán es una generación que se degradó, porque al final de cuentas, cuando Dios emite el juicio para dar el diluvio, ¿no? Dice que todo pensamiento y todo designio de la gente de esa generación era de continuo el mal. Pensaban solo en cosas malas, en cosas aparentemente buenas, como hoy en día, ¿no? Hice de paseo, hice hacer fiestas, jaranas y todo lo demás que parece bueno, pero que están a espaldas de Dios. Y el mundo de Noé estaba a espaldas de Dios. Y Dios quitó su presencia y envió un juicio, vino el diluvio y acabó con esa generación. Luego viene la otra generación y Dios sigue hablando. Dios habla con Noé.
Viene la próxima generación y Dios sigue hablando. Vamos a correr un poquito. Dios habla con Abraham. Dios llama a Abraham y le da un pacto, una promesa de darle a su descendencia la tierra completa por heredad. O sea, que la tierra completa Dios se la ha dado a la descendencia de Abraham, a todos los que descienden de Abraham. No solamente los judíos, los cristianos que tienen la fe de Abraham también son parte del pacto. Y ahí está, Dios sigue hablando, pero el hombre sigue dándole la espalda. Luego aparece el pueblo de Israel, el pueblo completo de Israel que entra en esclavitud, y Dios sigue hablando, y el hombre sigue desobedeciendo. Dios hace un pacto con Abraham, pero al hacer el pacto con Abraham le profetiza que su generación iba a estar 400 años de esclavitud, y estuvieron 400 años. Entraron 70 personas a Egipto, Jacob con su familia, ¿no? Y cuando salieron alrededor de 600.000 personas, sin contar los niños, ni las mujeres, ni los ancianos. Salió un pueblo a la que Dios le seguía hablando y guiando directamente. Dios no los abandonó. Y si ven, a nosotros nos admira cuando vemos el milagro que Jesús hizo, que con ¿cuántos pescaditos? ¿Cuántos pescaditos? Ya se comió uno en el camino. Así que eran 3 pescaditos. ¿Cuántos panes? Por ahí que se está comiendo los panes. 5 panes. Y con esto repartió y dio de comer a 5.000 personas. Sorprendente, ¿verdad? Pero pasamos por alto el milagro que hizo Dios con el pueblo de Israel. Casi 1 millón de personas por el desierto, y durante 40 años Dios les dio de comer. ¿Cuál fue el milagro más grande? ¿El de Jesús o el de Dios? ¿Usted se imagina 1 millón de personas? Póngale media libra de maná por cada uno, por 40 años. Además los vistió y los calzó, como dice, en 40 años ni tu vestido se acabó, ni tus zapatos se gastaron, y andaban por el desierto que era arena, y eso es lija. Sin embargo, en 40 años, Dios lo mantuvo. Dios siempre hablando, y hablaba al pueblo ahora por Moisés. Dios hablaba con Moisés cara a cara, y Moisés le hablaba al pueblo. Para eso, el pueblo de Dios, obedeciendo al Señor, construyó el tabernáculo. El tabernáculo era una carpa que tenía 3 partes básicamente: la parte exterior, la parte interior y el medio, que era como representar al ser humano: la parte exterior el cuerpo, la parte interior el alma, y el centro el espíritu, que era el patio de la gente donde se reunían, la segunda parte del lugar santo donde solamente entraban los sacerdotes, y ahí estaba el pan de la propiciación y algunos elementos para el culto, y luego había un pequeño espacio que era el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, y donde solo se manifestaba el Señor, y solo podía entrar el sacerdote una vez al año, llevando el sacrificio de la sangre del corderito, muerte sustitutoria. Y de esa manera Dios se comunicaba con su pueblo. Pero el pueblo pecó, y llegó un momento, en el libro de Jeremías puede verlo, que la presencia de Dios se apartó. La palabra dice, y acabó. Salió el Espíritu de Dios, no se manifestaba. ¿Por qué? Porque violaron los pactos. Ya no traían, en el libro de Oseas usted va a encontrar la queja de Dios con su pueblo, porque lo que vio como ritual para sacrificio, como para purgar el pecado del pueblo, no se cumplía. Y Dios le va a decir, ¿acaso no me voy a enojar porque me trajiste el cordero cojo, el cordero ciego,
¿acaso eso se lo presentas a tu rey? Pero a mí me lo habéis presentado. Ahí dice, vosotros me habéis robado todo, no hay quien instruya al pueblo. Lo que instruían al pueblo eran los levitas, pero los levitas dependían de los diezmos. Los diezmos eran dados para que los levitas pudieran subsistir, alimentarse y pagar sus cosas. Y solamente se dedicaban a la instrucción del pueblo. Pero cuando empezaron a sacar y no dar los diezmos, los levitas empezaron a ir. Por eso es que Dios le dice, vosotros todos me habéis robado, la nación me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué le robaron? En los diezmos y la primicia. Hermano, eso sigue vigente. ¿Qué agricultor va al campo a cosechar si no ha echado semilla? Estaría loco, ¿no? Que vaya al campo a cosechar rabanito cuando no ha hecho la semilla. Y hermanos, usted no diezma, usted no echando semilla, usted no puede recoger nada, porque no está sembrando. Y hasta en esto Dios es más negociante, porque le da a usted el 90% y él solamente se queda con 10. ¿Y nos parece mucho? No lo estoy reprendiendo por si acaso, solamente quiero que entiendan que aparte que el diezmo le pertenece a Dios, su vida también le pertenece a Dios. Y Dios no le pide el diezmo para empobrecerlo. No estamos haciendo el negocio, porque si usted no trae el diezmo, si usted no ofrenda, la iglesia va a seguir existiendo, porque no depende ni de su diezmo ni de su ofrenda, depende del amor de Dios que tiene a su siervo. Por eso se sostiene la iglesia, por el amor de Dios, no por su diezmo. El diezmo es para el beneficio suyo. El diezmo es la semilla de tu prosperidad. Para eso es el diezmo. No se hace negocio en la iglesia. Cuando Jesús llega a este punto, Jesús encuentra que estaban haciendo negocio en el templo. Estaban vendiendo los corderos, estaban vendiendo las palomas para sacrificio, estaban los cambistas haciendo cambio para que puedas ofrendar, haciendo negocio en el templo. Como se hace hoy en día igual en muchas iglesias, se hace negocio. Adquieren grandes propiedades y hacen negocio. En aquel tiempo, Jesús dio una sentencia, hermano. Mi casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. Cuando usted no hace lo que el Señor le manda, su vida, su alma se está convirtiendo en una cueva de ladrones. Le está robando la gloria a Dios, está haciendo lo que Dios no quiere que haga, y entonces nuestra alma se convierte en cueva de ladrones, y muchos le estamos robando a Dios, y hemos convertido nuestras congregaciones en negocio, en grandes negocios. No estoy empezando a hablar, estoy diciendo lo que he visto y lo que he vivido en tiempo, y personalmente le digo a usted, hermano, no haga que su alma se convierta en cueva de ladrones, no le robe a Dios ni su tiempo, ni su diezmo, ni su ofrenda. Siempre, si no, nos estamos convirtiendo en cueva de ladrones. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. No estoy tratando de meterle la mano al bolsillo, pero cuando llegamos a ese punto, también Dios no es ciego. Dios le ama tanto que si usted no entra por esa casilla que Él le manda, Dios va a ejercer disciplina. Dios lo va a disciplinar por una razón, porque Dios nos ama. Por eso nos disciplina, porque nos ama. ¿Quién no ama? ¿Quién no disciplina a su hijo? Cuando usted disciplina a su hijo, ¿lo hace porque lo odia? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué castiga a sus hijos? ¿Por qué nuestros padres nos castigaron? Ya les he dicho otra vez de mí, mi padre me quería mucho. Mi mamá me decía, ¿por qué te quiero? Y yo decía, ¿por qué no quiere más a mis hermanos? Pero yo no
no he sido muy quieto cuando era niño, entonces mi mamá me disciplinaba y siempre me decía porque te amo. No entendía. Pero diga porque nos ama, Él nos disciplina. Dice que el que no disciplina a su hijo no lo ama, ¿no? La necesidad está ligada al corazón del muchacho. ¿Pero qué? La vara, que hoy en día ya la nueva cultura de crianza dice que al niño no hay que pegarle, pero el Señor dice que la vara lo va a separar de su necedad. Mi abuelo decía que de la cintura para abajo no hay gente, así que coge la vara. No sé si en su casa había, pero en mi casa había un San Martincito. ¿Conocen eso del San Martincito? ¿Cuánto conocen el San Martincito? ¿Sí? Que tenía sus ramitas ahí de adorno, ¿no? Mi mamá no era de esa, mi mamá era de chancleta. Pero Dios nos disciplina, hermano, porque nos ama y porque no quiere que nuestras vidas se conviertan en cueva de ladrones. Dios nos quiere corregir y hay por lo menos 3 propósitos para el cual fue creado el templo y su vida. Primero, el templo fue creado, como dice en Jeremías 11, como casa de oración. Nuestra comunión con Dios tiene y debe ser constante. No solo cuando viene el problema, porque a veces sí, ¿no? Tenemos la religión del bombero, solo llamamos a Dios cuando hay incendio. ¿No? Cuando hay incendio llama al bombero y no, ni te vi ni me acuerdo. No. Nuestra oración tiene que ser constante, aún en tiempo de emergencia como en tiempo de paz. En tiempo de emergencia para pedirle socorro y en tiempo de paz para darle las gracias. Estamos viviendo tiempos difíciles en nuestro país, y no solo en nuestro país, es en el mundo entero, porque lo que tenemos que ver el mundo ya no es como una visión política, tenemos que ver el mundo como una visión profética, porque lo que está pasando se está cumpliendo todo el aspecto profético que Dios ya determinó. Estamos jugándonos los últimos tiempos. El rapto puede decirle que está a la vuelta de la esquina. El día que Dios levante a su iglesia, porque las condiciones del mundo se han igualado. ¿Acaso el Señor no dice que al final de la historia va a haber pestes? No dice peste, dice pestes en plural. Y hemos tenido muchas: la aviar, la porcina, la del murciélago, ahora la del mono, yo le decía, falta la del burro, y qué sé yo, pestes que vienen y vienen y vienen. ¿Por qué? Porque el mundo está enfermo. El mundo está enfermo. Y no hay medicina que lo cure. Solamente hay una puerta de escape: la iglesia del Señor. Solo en este lugar, o en nuestra congregación en donde se predica la palabra, es el único lugar de escape, porque nada va a ser detenido. Lo que está pasando en el mundo entero es cumplimiento de profecía. Y un día vamos a hacer un estudio de la profecía de Daniel, ¿no?, sobre las 70 semanas que Dios determinó sobre Israel y que se están cumpliendo. La iglesia es un lapso, un tiempo de refrigerio, de salvación, un tiempo de gracia, pero ya solamente faltan 7 años para cumplirse, y esos 7 años va a ser inmediatamente que la iglesia se vaya el día del rapto. Estarán los últimos 7 años de la profecía de Daniel, y esos años son lo que llamamos los años de la gran tribulación. Están a la vuelta. Así que, oído atento, mis amados, porque lo que está por sonar es la trompeta, la voz de Dios llamando a su iglesia: sube arriba. El Señor no va a bajar, el Señor va a estar en las nubes, la iglesia va a subir y se va a encontrar con el Señor para estar con Él. ¿Cuánto tiempo? Eternidad. Aquí ahorita somos la novia del Cordero. ¿Amén?
Cuando seamos arrebatados, ¿qué va a ser? La boda. La boda del Cordero, y pasaremos a ser la esposa del Cordero. La unión más íntima que tiene Dios como figura es el matrimonio. No se crean que van a hacer un persita con taquito de novia, por si acaso es una expresión, porque lo más sublime que hay en el mundo es el matrimonio. Y un día seremos la esposa del Cordero, y cuando seamos la esposa del Cordero, el Señor nos va a llevar y nos va a presentar delante del Padre, y seremos uno para la gloria de Dios. Ahí estaremos con el Señor para siempre. ¿Cuántos están apuntados para ir? ¿Cuántos están apuntados para ir a la boda del Cordero? Amén, hermano. Espero verlos allí, por favor. Y si uno quiere entrar a la cocina, porque va a haber comida en la boda del Cordero. Y buena comida, porque la figura judía de una boda es que los padres son siempre los que pagan la boda. Y si los padres son pudientes, las bodas son excelentes y las camilonas y cosas suceden por días. Ahora se imagina cómo será. Dicen algunos teólogos que nosotros en la boda del Cordero, ¿no? Mientras aquí abajo hay 7 años de tribulación, arriba tendremos 7 años de abundancia, de festejo por la boda, porque el padre de la novia es dueño del mundo. Dueño del mundo, así que la boda va a ser un banquete con las posibilidades de Dios. Así que preparen, mi abuela decía, preparen un cheque. Y así que, mi amado, quiero terminar con algo de 3 cosas por las cuales Dios nos hizo templo. Primero, que su templo es un lugar de oración. Para eso fue creado el templo de Dios, un lugar de oración. Jesús no se quedó admirado por el templo físico, porque ya después del tabernáculo vino el templo de Salomón, fastuoso templo hecho con toda la riqueza que podía ponerse ahí adentro. Cuando ese templo fue destruido, Herodes lo reconstruyó y duró 40 años su reconstrucción y lo hizo excelente. Y a ese es el templo que Jesús estaba viviendo, y le dice, mira qué bonito templo, y Jesús le dice, este no va a quedar piedra sobre piedra. Y pasó eso en el año 70, el general Tito de Roma llegó y botó a los judíos de Jerusalén y destruyó el templo y lo desarmó piedra sobre piedra, no dejó ni una piedra de aquel templo fortuoso. Pero Dios no se refería a ese templo, sino nosotros como templo de Dios. Somos el templo de Dios, una casa de oración. También el templo de Dios es un lugar de poder. En el templo de Dios hay poder. Dice la palabra que Jesús en el templo sanaba a los enfermos, sanaba a los cojos y sanaba a los enfermos. Nosotros también tenemos esa facultad. Aquí también se ora y los enfermos se sanan de acuerdo a su fe. Porque somos el templo de Dios. Y los fariseos y los religiosos se enojaban con Jesús por lo que estaba diciendo y haciendo ahí. Había un coro de jóvenes ahí cantando que no detenían ni nadie los podía callar. ¿Por qué? Porque el templo de Dios también es un lugar de alabanza. En su templo todo alaba a Dios. Todo alaba a Dios. Así que su templo no debe ser una cueva de ladrones, no le quite lugar a Dios. Su templo debe ser, su vida debe ser un templo de oración, un templo de poder, un templo de alabanza, porque allí está la gloria de Dios. En tu vida está la gloria de Dios. ¿Saben que aquí nomás todo el poder del universo está centrado en la iglesia de Dios?
somos de los seres más poderosos del mundo. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo habita en usted. En usted. Y tenemos un privilegio que no sé si lo está explotando, pero somos los únicos que podemos entrar al trono de la gracia. Pablo está en la prisión. Pablo está en una mazmorra, en lo que se llaman unas cárceles muy especiales. Eran unos huecos profundos de por lo menos 5 metros de profundidad, ¿no? Y ahí metían a los presos. No crea usted que estar en la cárcel, estar en un cuartito con sus rejitas, no. Pablo estaba en esas cárceles mamertinas, que eran unos huecos profundos, y ahí abajo era el dormitorio, el baño, la cocina, y todo en ese hueco profundo. Ahí estaba Pablo. Ahí escribe la carta de Timoteo, ahí escribe varias cartas, las cartas de las prisiones. Pero ¿sabe que me gusta? Algo que me impactó la primera vez que lo leí, que en ese lugar Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas delante de Dios Altísimo. ¿Sabe qué me enseñó? Que cuando usted dobla sus rodillas, usted no está en Trujillo, usted no está en el Perú, usted está delante de Dios Altísimo, usted está en la gloria de Dios. Miren qué privilegio nos ha dado Dios. No perdamos ese privilegio, no hablando de nuestras vidas, cueva de ladrones, sino el templo de Dios, para la oración, para la alabanza, para el poder, para alabar y servir a nuestro Señor. Y si usted tiene algo que impide hacerlo, es que usted está convirtiendo su vida en cueva de ladrones. Saque a este maldición de su vida. Dios no lo quiere. Somos un pueblo escogido. Yo le decía la otra vez que lo que dice el 2 Pedro dice: el pueblo que escogido, real sacerdocio, nación santa, una nación santa. Somos un pueblo escogido, ¿no? ¿Cuántos quisieran ser descendientes de la reina Isabel, de la alta alcurnia inglesa? Pasamos por alto que somos descendientes de la dinastía del Rey de Reyes y Señores de Señores. Real sacerdocio, sacerdotes reales, sacerdotes del Rey, según el orden del Melquisedec. No tenemos fin. Somos los únicos que podemos entrar al trono de la gracia e interceder por alguien, porque ese es el ministerio sacerdotal, interceder por alguien. Somos los únicos que podemos llegar a la presencia de Dios e interceder por el mundo entero. Nación santa, pueblo adquirido, no es un pueblo que apareció por ahí, no. Nos compraron con el precio más alto que el universo conoce, con la sangre de Jesucristo. Hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Con un propósito: para anunciar la virtud del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos el encargo de predicar el Evangelio y sacar a la gente de la oscuridad a la luz admirable en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, que Dios les bendiga y empleen su ministerio. Que el Señor esté con ustedes ahora y siempre. Amén.